Bienvenidos a una nueva edición de Por las Dudas. Desde Miami para toda Latinoamérica, mi nombre es Antonella Freganelli y hoy junto a Daniel Mongelli hablaremos de la comunicación en tiempos de pandemia. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Por suerte, contento acá desde Buenos Aires, desde la República de Villa Crespo, para toda Latinoamérica, desde Miami. Dani, hoy vamos a hablar de la comunicación en tiempos de pandemia. ¿Cómo se ha modificado la comunicación? Y tuvo mucha modificación y es algo curioso todo lo que está pasando, porque el sueño de todos que era trabajo desde mi casa, no voy a ver a un cliente, lo voy a manejar por teléfono, Imagínate si lo pudiera hacer todo desde mi casa y sobre todo con una plataforma. Hoy tenemos eso y para mucha gente es una real tortura. La comunicación se ve seriamente afectada porque no hay un feedback, porque no podemos saber bien si el otro nos está o no prestando atención, si está en la casa y está haciendo alguna otra cosa que requiere de su atención, pero también está con temas del trabajo, Sí. y uno le dice, hola, sí, ¿estás ahí? Sí, sí, te estoy prestando atención. Y estás con la mente en otra cosa, o vos ves que está así, ¿no? Que está así y de repente vos notás que no te está prestando atención y dice, sí, guárdalo allá. Y vos decís, bueno, no me está prestando atención en lo anterior tampoco. O sea, la verdad que es muy difícil y también para las plataformas es muy importante seguir algún tipo de reglas mínimas, ¿no? Dani, hablas de las plataformas y hablas de estos problemas en la comunicación. Hemos visto errores garrafales de políticos, por ejemplo, que se han quedado dormidos en sesiones cuando había una cámara de Zoom. Después también hemos visto a lo mejor alguna conversación de una universidad y que personas también se quedaban dormidas o que estaban bañándose. O sea, ¿cuáles son los errores más típicos durante una videoconferencia? Hasta los chicos que, por ejemplo, muchas veces son como el cotillón, la imagen, ¿no? Atrás de una persona que está en una entrevista seria. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en una videoconferencia? Lo que primero tenemos que saber es que al igual que cuando es presencial, tenemos que tener mucho cuidado con el fondo. Con el fondo. El fondo tiene que ser, yo no digo un gran fondo, pero al menos acá yo tengo una biblioteca y tengo una pared. Con eso me arreglo. No hace falta que ponga la imagen de alguna ciudad importante, al menos ya teniendo eso ya me conformo. ¿Qué pasa? A ver, sin mostrar marca, puede haber de repente una botella, ¿no? Puede haber un termo, puede haber un montón de cosas que no nos damos cuenta, puede haber ropa tirada, puede haber algo que nosotros dijimos, pasamos por casa, lo pusimos y nos olvidamos de sacarlo. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Dani, hablas Yo sé, del fondo de una videoconferencia. ¿Qué pasa con los fondos de las aplicaciones? Sí, también. Lo que pasa es que a veces el fondo de la aplicación lo que nos damos cuenta es que eh, como es, como si fuese un fondo verde o de color, como para poder calzar ese fondo, a veces puede pasar que aparte de nuestra ropa quede transparente porque tiene el mismo color del fondo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado o que se pixele mucho la imagen, se desdibuje. Yo lo que sugiero es lo más natural posible. Lo más natural posible, una pared blanca, por más que dé sombra, sí va a dar sombra. Uno no tiene un estudio sofisticado para muchas cosas, pero al menos cuidar eso. Siempre yo digo que tenemos que tener cuidado con los fondos y pongo como ejemplo, si uno le hacen una foto en la calle y hay una leyenda inconveniente o pasa algo, a nosotros nos pasó en una feria un libro que nos habían cedido un espacio que no podíamos controlar, obviamente, las bibliotecas de Estados Unidos, yo no es que puedo acomodar los libros como se me ocurra, y de repente vi un libro que decía Ku Klux Klan, y totalmente inconveniente. No nos dimos cuenta, tenemos que tener ese tipo de cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, Lo que tenemos que hacer también es ingresar a la plataforma unos minutos antes. Claro. Para saber si anda, hola, no, el micrófono no, a ver, no sé, voy a cambiar de micrófono, todo eso hace una pérdida de tiempo y habla de determinada impericia. Ver el tema de la luz también, es muy importante qué tipo de luz tenemos.
Después cosas que tienen que ver con para que todo sea mejor es poner el nombre. A veces la gente no pone nombre, está en una reunión con varias personas y no pone su nombre. Y la otra persona ya no sabe, si no lo conoce, no sabe con quién está hablando o a quién dirigirse. Esas cosas hay que cuidarlas muchísimo. Sí, no Y sobre levantarse e todo ir al baño. No levantarse e ir al baño. ¿Cuántas personas vemos que están en una videoconferencia y se levantan y van a otro lado? Vaya al baño antes. O sea, queda muy mal. Muy mal. Claro, claro. Sí, salvo que esté 2 horas y uno esté así de pie en pie porque dice, bueno, y entonces, ¿cómo quedamos? Arreglemos el tema de las comisiones. Y uno ve, no, obviamente uno tiene que estar relajado. Pero de última, es válido que si uno tiene un inconveniente, que todos podemos tenerlo, sí. es decir, miren, discúlpenme 3 minutos, apagar la cámara y hacer lo que uno tiene que hacer. Eso me parece muy bueno. Mucho inconveniente con los micrófonos que quedan abiertos, ¿no? Y entonces decir, espera que estoy con estos estúpidos y después y uno dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Está el gerente ahí y vos decís, no, te querés matar. Bueno, eso pasa mucho. También algo que para mí es muy, muy importante, porque hablamos siempre de la comunicación laxa y poder leer lo que dice el otro, es tener la cámara encendida. Por más que sea una clase, hay una escucha activa. La persona, el disertante, tiene que ver la aprobación o desaprobación. Y hay mucha gente que directamente apaga la cámara, apaga el micrófono, está participando, y uno no sabe qué tanto está participando tampoco. Entonces me parece totalmente lógico que la cámara siempre quede encendida, siempre. Bien. Es algo por respeto. Tiene que quedar encendida, sin lugar a ningún tipo de duda. Después... la cámara encendida, pero el micrófono se puede apagar. Sí, también nosotros tenemos que saber que en una reunión que es grande puede haber personas que tengan alguna discapacidad auditiva y puedan ver los labios. Es mucho más rico y te prestan más atención cuando uno está, la repregunta, todo eso es, la verdad, es muy importante. También lo que es importante es no ser muy autorreferencial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si uno está en una conferencia así y está hablando y de repente me preguntan, ¿te gusta el café? ¿Te gusta el té? Y yo empiezo contando. En el año 94 yo fui a la India, ¿no? Yo me acuerdo que el vuelo lo tomamos, no salió de Cali, sino que salió de otro lado. Aparte fue un lío llegar, porque había... me preguntaron si me gusta el té. Claro. Me preguntaron, no tengo que cortar la vida. A eso quería apuntar, Dani. ¿Qué criterios crees que son importantes a la hora de comunicar? Yo creo particularmente que ser conciso es importantísimo porque, o sea, las personas no prestan atención por mucho tiempo, entonces hay que ser directos, claros, concisos para que el mensaje sea efectivo. Para vos, Dani, ¿cuáles son los criterios que hay que tener para que haya una buena comunicación? Sí, en primer lugar, no aburrir. Preguntar concreto, sí, y también responder concreto, ¿no? Porque si uno dice, ¿cómo te sentís? ¿No? Y yo digo, sí, me siento, hoy me levanté con dolor de cabeza. No, a ver, ¿cómo te sentís con respecto a la situación que está viviendo la empresa? Entonces, a tocar que la respuesta no sea un mero sí o no. Claro. ¿Estás conforme? ¿Cómo te sentís conforme? Sí. Y ahí termino y estoy súper conciso. No, explícame cuál es tu sentimiento respecto a esta cosa. Entonces, la respuesta no va a ser sí o no. Eso, vos que sos periodista lo sabés de sobra el tema cómo preguntar. Y también cómo responder, no ser tan autorreferencial, ser muy conciso. Buscar ejemplos que sean gráficos, lo más gráficos posible. Por ejemplo, Randy Pausch, cuando hace una conferencia en la cual anuncia que se va a morir en 3 meses, él es ingeniero, trabajaba para la empresa Disney, y dice, tengo un problema que es grande como un elefante. Él estaba hablando en una universidad para gente que entendía medidas de longitud, de capacidad, de volumen. Él, sin embargo, utiliza algo que es muy gráfico. Entonces, ser lo más gráfico posible para llegar a todo. Quizás la mejor
la mejor palabra que uno puede llegar a ver para describir algo no es aquella, que todo el mundo nos puede entender. Entonces tenemos que ser lo más gráficos posible. No tener miedo a bajar el nivel cuando percibimos que el otro puede no comprenderlo del todo. Entonces me parece que eso es algo muy, muy bueno. Eso muy tiene bueno que ver hacerlo. con poder adaptar, ¿no?, la comunicación, el mensaje a estas nuevas plataformas y para que la otra persona lo pueda recibir de manera efectiva, ¿no? Vos dijiste una gran verdad, la gente no está acostumbrada a mantener la atención por mucho tiempo. Entonces yo no te digo que en el medio de una charla formal diga, bueno, ahora preparé un número de varieté para que ustedes no se me aburran, termina el stand-up o termina el zapateo americano que preparamos y hago venir, vengan a la gente de la empresa y estamos todos zapateando. No, pero al menos saber cuando uno aburre, manejar el tema de los silencios, la inflexión de la voz, remarcar alguna cosa, separar en sílabas, por ejemplo, si van a decir, bueno, esto es muy importante o tenemos que atender bien a la gente. Entonces vos no te estás aburriendo, hay gente que tiene un tono monocorde que te aburre, habla todo igual, bueno, hacerlo lo más participativo posible. También Dani, este tipo de plataformas nos quedan 2 minutos. Por favor, decir al televidente cuál es la manera más efectiva de poder comunicarse a través de estas plataformas y no cometer errores. Lo primero, para hacer un resumen, es fijarse bien el fondo, es tener el micrófono encendido cuando uno habla, apagarlo cuando uno no está hablando para que no se filtren algún tipo de ruidos. Fundamental, tratar de ser concreto, fijarse la luz, fijarse que sobre todo no te quede ni encendido ni apagado cuando vos no querés, poner tu nombre. Esas cosas son importantes al menos para el tema de las plataformas. Después, no interrumpir cuando uno tiene que interrumpir. Hay algo en todas las plataformas, tiene como para levantar la mano. Fijarse preguntas, que las preguntas tengan que ver con el tema y no sacar del tema por algo, una necesidad personal. Todas esas cosas me parece que son muy, muy importantes y sobre todo que lo que uno diga valga la pena ser escuchado. No tratar de irse por las ramas porque la gente está muy cansada de las conferencias. Cuanto menos duren, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Tenemos que recordar cómo se pueden comunicar con nosotros al 786-521-1784 y también vía email a porlasdudasmiami@gmail.com. Dani, gracias por esta conversación, como siempre, súper interesante. Nos reencontramos en la próxima. Nos encontramos la semana que viene por este mismo canal, por esta misma señal. Y bueno, un placer, la verdad, un placer y sobre todo tratar estos temas que son importantes y que generalmente nos consulta la gente para poder, nos consulta siempre en forma permanente. Gracias, así que Dani. una felicidad enorme. Yo le mando un beso a Cristian Moreno, muy especial, ya voy a decir por qué. Perfecto. Gracias por estar del otro lado de la pantalla y por las dudas, nos reencontramos en la próxima edición.